Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Hoy ya estamos haciendo frío, ya, ya es diciembre. Hoy ya estamos a finales de mes de noviembre del 2023. Ya se nos fue el año, ya se nos fue el año. Uno más, uno más. Y bueno, pues yo muy agradecida de que estén aquí conmigo en este programa de Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, mis redes sociales son CEPAP, CPAPP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y en YouTube, Creativarte-Bajo, Creativarte-Bajo. Y bueno, pues hoy es conversando con Odette, perdón, es que cuando hace frío como que se parte, ¿no? Se parte el labio. Y bueno, pues hoy es un programa más de Creativarte, conversando con Odette, Odette con ustedes, ¿no? Y bueno, pues hoy precisamente voy a hablar sobre la cleptomanía, ¿no? Y por qué nosotras las mujeres somos las que más padecemos esta situación como, pues sí, es una manía muy de la mujer. No quiere decir que el hombre no, nada más que lo actúa de manera diferente. El hombre salta, ¿no? La cleptomanía es, ahorita lo vamos a ir abordando. ¿Y qué relación tiene la cleptomanía con la figura materna, no? Y bueno, pues ya sabes que siempre, por lo regular, me baso en algo, un link, un video, ¿no? Y ahorita precisamente les voy a poner un video de sobre la cleptomanía que encontré en YouTube y nada más que está cargando. Y bueno, pues hoy lo titulé Aprende, aprende sobre cleptomanía. ¿Por qué la mujer hurta? ¿Es por miedo, por una descarga pulsional, pérdida, inseguridad o la misma compulsión le genera a uno seguridad y confianza, autorregulación? O sea, ¿qué es lo que no, lo que lo lleva a uno a esta compulsión de robar? Voy a leer dos ensayos que encontré. Uno es de la SPM, ¿no? De la SPM, y el otro es lacaniano. El que les voy a leer del el SPM es de Valeria Mirafuentes y no. Y el otro es de Jorge Beckerman, que habla sobre la cleptomanía y el deseo de la madre. El deseo de la madre y la cleptomanía. Y bueno, estoy buscando, ya sabes que ay, luego aprendes sobre cleptomanía. ¿Y qué tiene que ver la figura materna, no? ¿Qué tiene que ver la figura materna en esto? Ella había encontrado uno muy bueno. Mm, mm, bueno,
Es una película de Netflix, pero ya la busqué y ya no está. Ya no está. Este, em, aprende sobre cleptomanía y es una película española, pero no, ya no está ya tiene 3 años que salió esta película, pero bueno, la voy a compartir. Dame, porque no sé si le puse sonido. Perdón, es que no le puse sonido. Ay, qué bueno que revisé. Este, I'm Sean. Hi, Sean. And I'm a kleptomaniac. I need you to put that down. Come with me. You fucking kidding me? dice, aunque no se conocen las causas exactas de la cleptomanía, uno de los factores más comunes es tener bajos niveles de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. Eloide acaba de perder a su madre y tras una temporada de estrés o ansiedad, pueden bajar los niveles de esta sustancia en el cuerpo, afectando el control de los impulsos. You're the new girl, right? Emily? It's Elodie. Rochelle. Our dads work together? I heard about your mom. It's so tragic. Hey. Can you stop, Brady? You're hurting me. Brady, let go. Let's see who can get the best shit in the shortest amount of time. Winner takes all. And how do we account for taste? Highest price tag wins. Not bad. Your turn. What the hell is this? Spanx. Were you even trying? Y bueno, pues lo vamos a ir retomando, ¿no? A medida de lo que voy a ir comentando y entender, ¿no? ¿Por qué es a uno? ¿Por qué nos señalan a nosotras, a la mujer, ¿no? Sobre la cleptomanía y el deseo de la madre. Jorge Beckerman dice, el punto de llegada del presente trabajo propone una tesis acerca del deseo de la madre referida a la posibilidad de caracterizar este deseo en términos de un acto.
Si recuerdan, esta chava perdió a la mamá y obviamente está viviendo y padeciendo un duelo, ¿no? Una gran pérdida. En ese momento conoce a estas chicas y tienen ese sentimiento de soledad que las hace sentirse cobijadas entre ellas mismas, ¿no? Dice, este es les voy a compartir un caso que nos pone este doctor. Dice, Gabriela vive en un punto del país lo suficientemente alejado como para que la frecuencia de sus sesiones deban adaptarse a los viajes que por razones familiares o de trabajo realiza a la capital. Es de Argentina. Dice de que sí es homosexual, pero los relatos sobre el goce articulado en esa homosexualidad evocan más bien una indiferencia erótica de esposa frígida, siempre quejosa del deber conyugal. En realidad, lo único que cuenta de verdad para ella en relación de sus placeres con su partner es garantizarse en todo momento la presencia física de esta. Para lograrlo, no retrocederá ante nada, ni siquiera ante los castigos físicos más feroces. Tampoco se privará de encerrar a su compañera bajo llave, llegando el caso por meses, para asegurarse que cada día va a volver a su casa, ella seguirá estando allí. No se le escapa a Gabriela lo desmesurado de tal proceder, ni su más dudosa eficacia práctica con respecto al fin presuntamente buscado, ya que queda bastante claro que si su amiga así lo quiere, encontraría bastante fácilmente el modo de irse. Pero la perentoriedad ni es muy dudosa eficacia, no, de Gabriela en esta materia no admite ni matices, ni sutilezas, ni tonos de gris. Las cosas se plantean para ella en términos extremos. O sea, él propone que uno de los sentimientos viene siendo el apropiarse de alguien. Para Gabriela es apropiarse de su pareja, ¿no? Ella tiene el sentimiento de que a través de ella la otra le pertenece. Durante mucho tiempo, este es el asunto siempre urgente y el contenido casi exclusivo de sus encuentros conmigo, a pesar de lo cual no parece haber consecuencia alguna en su vida real de tanto esfuerzo dedicados al tema de las sesiones. Cabe anticipar que la aproximación analítica recién comenzará a hacerse efectiva en el apreco de una intervención más sobre otra cosa que la relación con su partner, concretamente sobre sus robos de cleptómana. Recién entonces el aspecto sobresaliente de la relación objetal recién descrito y la cleptomanía serán intangibles en términos de una misma referencia, una actividad consistente en un hacer mío, un apropiarse. Por ejemplo, Meltzer nos habla de esto sobre apropiar y apreciar, ¿no? Él habla sobre la belleza y de apropiarse de la belleza o apreciar la belleza, ¿no? Entonces, para estos sujetos que tienen un conflicto en en sus relaciones objetales, pues generan esta compulsión de apropiarse, ¿no? De tenerle tanto miedo a la belleza que, que se les vaya, que se apropian de ella. O como dice el doctor, o sea, se apropian de nosotros también, ¿no? Como analistas. Dice, apropiarse de algo. El episodio al que quiero referirme ahora sucedió hace unos 5 años.
Lo que no puedo precisar es cuándo comenzaron los robos. Desde siempre, entre comillas, dice, puede ser una buena fórmula. Tocaría la verdad a contrapelo de la exactitud. Debido a que la seguridad del fantasma amparó los robos en el principio, hasta cierto momento el análisis nada supo de ellos. El hecho es que Gabriela robaba de todo, objetos insignificantes, como suele darse por característico en la cleptomanía, ciertamente, pero sin privarse por ello de tomar también otros comercialmente valiosos. Por otra parte, el deseo siempre incluía intensificaciones y apaciguamientos cuya determinación resultaría sin duda elegante para mí poder establecer. Al respecto, solo me cabe señalar que la intensificación última y definitiva se hizo ostensible poco tiempo después de la muerte de su padre. No es solo que robaba cada vez más y cada vez con mayor frecuencia, hasta varias veces por día. Es que además el fantasma ya no alcanzaba a cubrir lo real. La voz del super yo se le hizo irresistible y los robos se tornaron compulsivos, al tiempo que la angustia y el sentimiento de culpa reemplazaron a la homeostasis fantasmática. De mi lado, franco desarrollo de una fenomenología de dinero. Dicho de otro modo, estaba completamente perdido. No tenía la menor idea de cómo ubicarme frente a lo que se desplegaba ante mí. Sentía que la situación se me escapaba rápidamente de las manos. La resolución fue de cuajo. En una oportunidad, creyendo apoyarme en un vago cálculo acerca de la relación del padre muerto con la ley y suponiendo que Gabriela debía recibir del analista la enunciación de un eso no se hace, le dije que yo quería que la sesión siguiente ella trajera al consultorio el último objeto que había robado. Cuando lo hizo, le pedí que lo dejara sobre el escritorio. Una vez que se fue, lo guardé en el mismo lugar donde aún está oculto. La compulsión y los robos cesaron de inmediato, junto con los estigmas del acoso superyoico. Meses después me contó que, animada por una suerte de rebeldía al hecho de que pudiera sucederle algo tan decisivo, sin que ella pareciera tener participación alguna en ello, intentó volver a robar. Se encontró con que algo más fuerte que yo misma, que me venía de lo más profundo, se lo impedía, y ya con el objeto en la mano desistió y volvió a ponerlo en su lugar. En definitiva, nunca más volvió a robar. O sea, cómo este doctor nos está llevando a entender que eh, lo importante que es la figura paterna, ¿no? O esa madre que da, que pone, que genera la ley, ¿no? No el terror. No, esto no se puede, esto sí se puede, hasta aquí, o sea, los límites, ¿no? Que uno como madre puede y enseña a sus otros, ¿no? A sus bebés, a sus hijos, hijas, al entorno, al mismo paciente, ¿no? Se le pone un encuadre que son límites, es un orden, ¿no? Cuando no hay eso, pues hay la palabra, un total desorden, una gran necesidad de, de, de que le den orden, ¿no? O sea, si lo vemos, al momento en que ella le dice, tráeme, ¿no? El último objeto que has robado, para ella es la ley del padre, ¿no? Esto no se puede hacer, ¿no? Esto, como aquí lo dice, le dice, cuando él se dio cuenta que no sabía cómo trabajar esta situación cleptómana de su paciente,
cayó en la cuenta de que no había un padre, ¿no? Como tal, la figura paterna la perdió, se murió, y se fue la ley, ¿no? Ya no hay ley. Entonces no había quien le diera un orden y una constancia y una estabilidad, porque pues, no se nombra a la madre, no hay madre, ¿no? Por el momento no nos lo cuenta hasta ahorita. Y entonces lo que necesita es hacer, apropiarse de algo, ¿no? Aprendiendo de la belleza, aprendiendo de la belleza de lo que uno obtiene y de lo que uno puede conseguir, aportar, crear, eh, desear, ¿no? Y bueno, pues la cleptomanía no es otra cosa más que un sentimiento de apropiarse de lo otro, tener, tener algo mío, ¿no? Que me sostenga, que sea como el objeto transicional, pero que no es un objeto transicional, es un objeto de posesión, ¿no? Que me da bienestar y me libera del yo no yo. Y, y pues cuando esto pasa, eh, y cuando él le dice, ella lo deja de hacer. Dice, las conjeturas iniciales sobre el padre muerto se me hicieron pronto insuficientes para explicar lo sucedido. Solamente la consideración conjunta de las vicisitudes, la cleptomanía bajo transferencia junto con el rasgo de apropiación en la relación homosexual me hicieron posible articular la postulación que quiero sostener. Una actividad consciente en hacer mío una y otra vez en el lugar donde faltó algo similar y al mismo tiempo distinto, un acto de apropiación. Luego habla el objeto del robo. ¿Qué significa el objeto del robo? El objeto del robo cleptómano se diferencia de los objetos triviales de la realidad como consecuencia del robo mismo, que escamotea a dicho objeto del circuito de la equivalencia y el intercambio. Gabriela, así como los cleptómanos en general, no robaba para beneficiarse. Con el objeto robado, los cleptómanos suelen no hacer nada, aunque tampoco se deshacen de él es como un resto, como un reto, digamos, que lo dejan por ahí y es un resto ahí, ¿no? Pero suelen saber muy bien dónde está. En cambio, un objeto implicado en un robo común, el objeto del ladrón, por así decir, no se excluye del círculo mencionado porque ha sido robado para venderlo o intercambiarlo. Dicho de otro modo, el valor para el sujeto ladrón del objeto robado no reside en lo que tal objeto es en sí mismo, sino es un precio de mercado. Hablando en constante y sonante, lo que le importa al ladrón es cuánto dinero vale lo que robó o lo que en definitivamente es casi lo mismo, a cuáles, cuántas otras cosas es equivalente. Es justamente lo que tiene sin cuidado al cleptómano. Aunque ocasionalmente se apodere también de algo valioso, caro o barato, el objeto del cleptómano no se cotiza para la función del dinero que le puede proporcionar, lo que queda subrayado por su inclinación a apoderarse de objetos insignificantes. El objeto robado por un cleptómano tiene entonces un valor que es particular y no universal, que aparece como enigmático. Robado ni para venderlo ni para gozarlo. ¿Para qué entonces? Y que concierne a lo que este objeto es como tal, a lo que podríamos denominar la misteriosa objetabilidad del objeto. El objeto robado por un cleptómano tiene entonces un valor que es particular y no universal, que aparece como enigmático. Ni gozarlo, dice, en suma, el objeto del robo cleptómano adquiere un investimiento de valor peculiar en y por el mismo gesto que lo extrae y aísla de aquella persona que se dejan incluir sin dificultad en el catálogo de los objetos
de la realidad imaginaria. Queda así constituido como un objeto del que conviene subrayar ahora su carácter irreemplazable, imposible de sustituir, puesto que lo irreemplazable de este otro modo de designar lo que se excluye en la equivalencia y el intercambio. Además, ¿de quién es el objeto robado por un cleptómano? Desde ya no es una consideración jurídica. En esta perspectiva, las cosas son lo suficientemente claras, sino procurando cernir más la posición subjetiva en juego. Formulemos entonces la pregunta con mayor precisión. ¿Es o no? ¿Y en qué sentido del cleptómano el objeto que está robando? Es posible proponer al respecto dos afirmaciones aparentemente contradictorias. Una, tal objeto no es del sujeto, ya que éste se apropió de él a través de un mecanismo legalmente inadmisible. En otros términos, el sujeto no pagó el precio del mercado. Aquí comenzaría y terminaría la consideración jurídica. Dos, tal objeto es mucho más radicalmente del sujeto que los objetos que circulan a través de los mecanismos de intercambio. Este enfoque apoya en la doctrina psicoanalítica cuando ésta sostiene que una ubicación tan precaria y anómala como objeto del tener puede ser la contracara de una articulación positiva con el ser. En esa perspectiva, el objeto robado es al cleptómano lo que el cofre al avaro. Objetos que más que designar lo que un sujeto tiene, aluden a lo que dicho sujeto es en una vertiente del ser que no es de la falta en ser instalada por la conexión del significante con el significante. No hay entonces contradicción entre las dos afirmaciones porque en rigor ambas, tomadas en conjunto, contribuyen a despejar un poco el carácter del que recién llamamos extraño o bizarro del objeto del robo cleptómano. Podemos ahora precisar un poco mejor su estatus. En primer lugar, un objeto extimo al mismo tiempo muy propio y muy ajeno. Además está aislado, excluido de la circulación entre los sujetos, por lo que nada privado de la referencia a cualquier forma de equivalencia, sustitución o intercambio. En la doctrina psicoanalítica, equivalencia, sustitución e intercambio remiten al falo en su dimensión de articular una común medida. Mientras lo que escapa a la común medida se ubica a la lógica de lo inconmensurable. Así, el objeto del robo cleptómano se configura como extraño a la lógica atributiva del falo. Es también en esta perspectiva un objeto estrictamente irreemplazable, imposible de sustituir. Resulta así que se opone al objeto tomado de la metonimia, evocado entonces mucho más la fijación de la pulsión que el desplazamiento del deseo. Los rasgos hasta aquí apuntados confluyen en señalar lo que podríamos denominar la referencia estructural del robo del objeto cleptómano. El objeto llamado por Lacan A, minúscula, siendo conveniente además puntualizar que de acuerdo a lo desarrollado, en la cleptomanía se trata de la minúscula tomada de una disyunción del falo. O sea, yo no soy lacaniana. Y dice, el deseo de la madre como acto. A ver, dice, mm, dice, ser y tener, pero no el falo.
Comenzaremos esta sección por lo que debería de ser concluido con el objeto de dejar explícito el punto o llegada del hilo argumental. En primer lugar, localizaremos en el seno de la metáfora paterna, que dice la metáfora paterna, factor que conviene tomar muy en cuenta cuando se considera psicoanalíticamente la adopción, o dicho de otro modo, en tanto objeto de un acto de apropiación, todo sujeto es un hijo adoptivo, fruto más de una elección inconsciente que de una fecundación. Dice, es que no, bueno, yo no soy lacaniana, ¿no? Dice, pues bien, ¿en qué consiste exactamente estar bajo el deseo de la madre? En la tesis aquí propuesta, caer bajo el deseo de la madre es ser el objeto de un acto y no de un acto cualquiera, sino de un acto de apropiación. Sí, pues sí, es como lo que les decía hace un momento, ¿no? O sea, el hecho de que no hay ley paterna es porque la madre no le da espacio a esa ley paterna y se apropia del falo, del padre, y es ella la que tiene la posesión, ¿no? Y entonces posee a la hija y le roba su propia energía, ¿no? Y se apropia de toda su belleza, hablando desde Donald Meltzer. Y entonces voy a seguir para que me quede más claro, ¿verdad? Y nos vaya quedando más claro. Dice, para sostener tal conclusión, o mejor, para llegar a ella, resulta necesario apelar a una articulación entre consideraciones psicoanalíticas y lingüísticas referidas a ser y tener, con el telón de toda la viñeta clínica relatada. Ya fue anticipado que del lado del psicoanálisis nos movemos en un terreno en que la referencia de ser y tener será más el objeto A que el falo. Lingüística y psicoanálisis. Una cuestión con la que es imprescindible contar es la diferencia entre las lenguas castellanas y francesas con respecto al ser y tener entre entrer y avoir. Por mencionar, son las más sobresalientes del verbo francés, entrer, que corresponde a un castellano hacer y estar, y avoir, de tener y haber. El lector deberá tener esto muy presente para captar la densidad de los problemas. Pero bueno, finalmente es, ¿qué significa el objeto para la cleptómana, ¿no? Como decía, el ladrón pues sabe que roba porque tiene un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Económico, ¿no? Roba para vender, roba para tener y para apropiarse de él. El cleptómano o la cleptómana roba como una compulsión de una necesidad de apropiarse del objeto, sirva o no sirva para nada. O sea, ya sea un salero, un salero o como la chavita, un chocolate o un dulce, que bueno, es diferente, ¿no? Bueno, pues ya tiene una satisfacción, si es un dulce, hay una satisfacción de compulsiva de poseer y también, si lo vemos desde el aspecto oral, canibalesca, ¿no? De rabia. Y, o sea, de acuerdo, el objeto, y que sí, el cleptómano no es que lo necesite, no necesita el salero, pero es la necesidad de apropiarse de eso que en ese momento le gustó y que sabe que le pertenece, que no es de nadie más que de esta persona, ¿no? O sea, no hay un sentido real, ¿no? Y
de acuerdo a Lacan, no es un objeto en lo real, no es imaginativo ni, ni creativo, sino es un objeto real, o sea, es una taza. Yo quiero la taza. ¿Para qué la quiero? No sé, pero la quiero. ¿Qué la quiero? No sé, pero yo la necesito, yo la quiero, ¿no? Aunque luego ni la use, ni sepa dónde quedó, no, dice él que sí sabe dónde está. Yo creo que sí, ¿no? Es como, como, como tener a través del objeto la posibilidad de ver y observar lo que uno necesita, ¿no? O sea, lo que yo necesito es algo que me contenga y me sostenga y con lo cual me sienta protegido y contenido. Pero para poder llegar a eso, pues hay que entrar así a un análisis, ¿verdad? Para poder entender por qué robé una taza, un salero o a lo mejor un vestido, ¿no? Como dice, puede ser caro o puede ser barato, puede ser muy caro o puede ser muy barato. O sea, aquí no importa el signo de pesos, no. Aquí lo que importa es tener, ¿no? Y tener la seguridad de que tengo algo y que no me lo van a quitar, que no me lo van a robar. Aunque en el acto hay un robo, pero nadie me lo va a robar. Ya me robaron, ¿no? Ya me robaron mi seguridad, ya me robaron mi quietud, ya me robaron mi estabilidad. Mi madre me lo quitó, se lo llevó, se posesionó de toda de mí y ya no queda nada. Ahora yo necesito robarle a ella, como sea, necesito quitarle lo que es mío, lo que no le pertenece, lo que me quitó, lo que me despojó, ¿no? ¿Se entiende? Lo estoy pensando porque yo recuerdo una paciente que tuve hace tiempo, que igual que el caso, ¿no? De este doctor que pues no sabía pues, que tenía esta compulsión de robar, ¿no? No lo hablaba porque pues, no pertenecía a la, al deseo o la necesidad de contar. Era algo ya como implícito, ¿no? Es como caminar. No es necesario llegar a las sesiones. Y fíjate que caminé 25 pasos de aquí bueno, los obsesivos, sí, ¿verdad? O fíjate que eh, eh, utilicé mi mano no sé cuántas veces, ¿no? Mis brazos. Este, la cleptomanía es así. Ah, mm, forma parte de uno. Como respirar, caminar, o sea, no es, no es algo ya consciente, ya es un hábito, se vuelve un hábito, ¿no? La bronca es que se vuelve tan se vuelve tan del hábito al abuso y a la adicción, que esos pasos te van llevando a esta necesidad de más y más y más y más y más y más, quiero más, quiero más, quiero más, como buena adicción, ¿no? Como buena manía. Entonces, yo me acuerdo que cuando ya supimos pues, que robaba, que ella se dio cuenta porque la llevaron a los separos, este, y que me contó que la habían llevado a los separos y que se asustó mucho porque la habían llevado a los separos, pues ya me contó que en la infancia con sus amigos se habían metido a un súper, y habían robado unos chocolates y que los agarraron y que le llamaron a su mamá y pues que los papás llegaron y pagaron, ¿no? Los chocolates. Luego, tiempo después, en la adolescencia, así como el caso de la película, ¿no? Unas amigas
una amiga del grupo de amigas igual les dijo, oigan, ¿qué onda? Vámonos a robar, ¿no? Y que todos, pues sí, ¿no? Oh, sí, ¿no? O sea, romper la ley. Ahí vamos con este nombre, ¿no? Romper con la ley, la rebeldía lógica de la adolescencia, romper con la ley parental, paterna, y si no la hay, pues se desconoce, pero también la necesidad de robar es como esa necesidad también de ponerte ya, ¿no? Un hasta aquí. Pero obviamente la cleptómana no lo tiene consciente eso, no lo tiene. Ella, como les decía, ella, te quiero lo que te me quitaste, ¿no? Esto es mío, no te pertenece, ¿no? Entonces las tiendas vienen siendo como, no sé, yo me voy así como ya saben que luego me voy y empiezo a imaginar, ¿no? Es como si fuera el vientre materno y en vientre materno uno se va alimentando de lo que la misma madre le va dando a uno, ¿no? Entonces como que la tienda es esa madre que tiene todo lo que necesito, ¿no? Que es tanto que a veces no sabe ni lo que uno quiere, ¿no? Y bueno, dice, me voy a saltar esto porque si no, no me quiero, entonces sí, el francés y el español, que ya ven que Lacan es muy así. Dice, el deseo de la madre como acto. No suele encontrar ya grandes resistencias, ni siquiera entre los analistas que no que no siguen las enseñanzas de Lacan. La idea que la función paterna concierne a la ley y a lo simbólico. Dicho en otros términos, en cuanto al padre, se acepta, y en rigor desde mucho antes que Freud, que es una función que en su función es imposible de eliminar y más aún es absolutamente esencial en el registro de lo que desde Lacan llamamos lo simbólico. Dice 5, dice, el Talmud afirma que ser madre es un acto de amor, pero ser padre es un acto de fe. Y bueno, de la función materna no puede decirse lo mismo. El imaginario más extendido, así como los ideales de la cultura y los desvíos doctrinarios de la mayoría de las corrientes psicoanalíticas, le adjudican a la relación de la madre con su hijo algo de más cercano al nivel natural, organizado alrededor de un real propio de la sustancia viva. En Lacan, la referencia de el deseo de la madre en la metáfora es la metáfora paterna. Un deseo, en consecuencia, tan alejado del instinto, aún del materno, como cualquier deseo, lo está de la tendencia sobre lo que eventualmente se apoya. Entonces, debe tener también vigencia las generales de la ley con respecto al deseo. En particular, la ubicación del niño con respecto al falo no responde a qué podría ser el deseo de la madre en tanto acto, la articulación de este desde lo real. Y bueno, pues en conclusión, de acuerdo a este doctor, el estudio de la evolución de una cleptomanía bajo transferencia me autoriza a proponer una tesis acerca del deseo de la madre sobre la que no tengo referencia que se haya articulado antes en estos términos. La construcción de este postulado se apoyó en un comentario de Lacan y en un artículo de la revista Siget, no, Sigiset, el núcleo de la proporción en el que la articulación del deseo de la madre en lo real es un acto de apropiación. Como queda dicho, la tesis surgió del curso de un desarrollo que no tenía como tema central. Sin embargo, una vez articulada, resulta en cierto modo sorprendente
constatar que no parece haber sido un tema de la reflexión psicoanalítica el problema de cómo concebir la operación del deseo o el de la madre en lo real. O sea, la cuestión del acto por lo que este deseo se especificaría. Dicho de otros términos, si entre deseo del analista y acto analítico se constituye un binario conceptual. Además, si las consecuencias de la operación del par deseo del analista y acto analítico incumben a las consecuencias de un psicoanálisis, la operación del deseo de la madre y el acto, lo que sería propio, no puede obviamente ser pensado como sin consecuencias. Esto atañe al núcleo más oscuro y crucial de la constitución subjetiva, que es al mismo tiempo condición necesaria para los demás y que es resumen para que cualquier objeto o sujeto, más bien, más allá de su valor fálico en el fantasma materno, algo esencial se juega en la cuestión de haber sido el objeto de tal acto y de así como objeto hacia o no falta. De sí, en el carozo más misterioso de su singularidad y de un modo completamente gratuito, vale decir sin referencia a nada, que puede ponerse del lado de los atributos. Fue causa del acto por el que alguien se apropió radicalmente de él. O sea, qué fuerte, ¿no? Es es la relación de uno con las madres, ¿no? ¿Cuántas repercusiones pueden tener favorables o desfavorables, ¿no? Es como cuando hace muchos años que estudié en la clínica Almacio, entre psicoanalistas, una señora ya de edad, me acuerdo que dijo, ¿por qué toda la madre? ¿Por qué todos nosotros? ¿Por qué siempre somos nosotros? Pues sí, así es, ¿no? Quitamos, robamos, este, le quitamos al otro lo que necesita y le roba a uno su estabilidad, su confianza, su seguridad. O sea, qué difícil, ¿no? En fin, es entender por qué esta conducta cleptómana tan cañona, ¿no? Y bueno, ya desde el psicoanálisis eh, más para acá. Ay, dice, antes de definir qué es la cleptomanía, de acuerdo a Valeria Mirafuentes, habrá de empezar por definir qué es un trastorno del control de impulsos, ya que la cleptomanía forma parte de ello. Los pacientes con estos trastornos no pueden resistir el impulso de llevar a cabo un acto perjudicial para ellos mismos o para los demás. El sistema esencial de la cleptomanía es la incapacidad prolongada para resistir el impulso a robar objetos que no son necesarios para el uso personal o que carecen de valor monetario. Los objetos robados suelen regalarse, devolverse discretamente o se conservan y se esconden. Las personas cleptómanas disponen habitualmente de los recursos económicos necesarios para pagar los objetos que roban de forma impulsiva, al igual que otros trastornos del control de impulsos. La cleptomanía se caracteriza por un aumento de la atención antes de realizar el hecho, seguido de gratificación y disminución de la atención con o sin sentimiento de culpa. De acuerdo al DSM-5, los criterios del diagnóstico son dificultad recurrente para controlar impulsos de robar objetos que no son necesarios para el uso personal o por su valor económico. Sensación de tensión creciente inmediatamente antes de cometer el robo. Bienestar, gratificación o liberación en el momento de cometer el robo.
El robo no se comete para expresar cólera o por venganza, y no es en respuesta a una idea delirante o una alucinación. El robo no se explica por la presencia de un trastorno disocial, un episodio maníaco o un trastorno antisocial de la personalidad. O sea, el cleptómano no es no es bipolar, no es psicópata, no, no es un sujeto por lo que estábamos leyendo anteriormente con una gran necesidad imperiosa de encontrar la ley, ¿no? De encontrar la ley que le sostenga, que le dé tranquilidad, ¿no? Eh, la fe, como dice el Talmud, el Padre nos da la fe. Bion hablaba sobre la fe, la confianza. Los primeros reportes de la cleptomanía fueron en el siglo XIX. En 1896, la Cassagne identificó 3 subgrupos. 1. Los acumuladores de objetos robados sin ningún aparente fin. 2. Personas que actúan bajo un impulso irresistible. 3. Pacientes psiquiátricos que manifestaban la cleptomanía como un síntoma. Esta paciente de la que yo les digo, yo creo que no acumulaba, ¿no? Era más como la 2 y 3, que actúan bajo un impulso irresistible, y la 3, que manifestaban la cleptomanía como un síntoma, ¿no? Aunque no era reconocido. Entonces queda más como un impulso irresistible. Steckel diferencia al ladrón habitual del cleptómano, diciendo que en la cleptomanía el intelecto es sustituido por la urgencia primaria. Y el ladrón habitual perdón, es que mi perrito ya empezó de intenso. Ya empezó. Ya, ya se calmó. Ajá. Un rato. Dice, es por la urgencia primaria, y en el ladrón habitual el intelecto es lo que incita a cometer el robo. Friedman refiere que la cleptomanía es una irrupción del material reprimido y dice que esta debería ser llamada un acto de robo simbólico. Algunos psicoanalistas relacionan la conducta impulsiva con un superyo y una estructura yoica débil. Otros mencionan que la conducta impulsiva es un intento por controlar la ansiedad, la culpa o la depresión, además de fungir como una forma de protección contra el peligro interno. Kohut consideraba que las conductas impulsivas como la cleptomanía está relacionada con un sentido incompleto del yo. Otto Fennikel tiene aportaciones interesantes al tema, tanto para las neurosis impulsivas en general como para la cleptomanía específicamente. Nos dice que el propósito fundamental de estos trastornos es huir de un peligro, es decir, el objetivo no es el placer, sino la interrupción de un dolor, en donde los impulsos no son sentidos como compulsiones, ya que son sintónicos del yo, delatan una irresistibilidad muy característica, la cual es distinta a una pulsión instintiva normal, ya que este tipo de pacientes no son capaces de tolerar la tensión y necesitan descargarla inmediatamente. Equipara en este estado con el de un bebé que necesita descargar la tensión de forma inmediata. Menciona que es como si este tipo de pacientes no hubiera adquirido la capacidad de postergar y por consiguiente
no han logrado el desarrollo total del principio de realidad. Este tipo de pacientes en su mayoría están fijados en la etapa oral, temen el peligro del instinto y añoran la seguridad que les daba el pecho de la madre. Pero al mismo tiempo, conseguirlo representa un peligro instintivo. Al estar fijados en la etapa oral, tienden a reaccionar violentamente ante frustraciones y hacen responsables a sus objetos por no brindarles el suministro suficiente que necesitaban. Todo lo anterior puede darnos una explicación de que la mayor parte de los actos impulsivos sirven para evitar una depresión. La cleptomanía, según Fennikel, significa apropiarse de cosas que otorgan la fuerza o el poder necesario para combatir supuestos peligros y en especial supuestos peligros de pérdida de autoestima o afecto. La fórmula inconsciente es la siguiente, entre comillas. Si ustedes no me lo dan, lo tomaré yo mismo. Siguiendo sobre esta misma línea, una justificación que adopta el paciente cleptómano es que si no recibe suficiente afecto, tendrá derecho a robar, como el que les comentaba, ¿no? Todas las explicaciones acerca del robo, independientemente del punto de fijación, nos habla acerca de una expresión de necesidades infantiles no satisfechas, además de la evitación del dolor y gratificación de los impulsos. La pieza robada puede simbolizar la leche materna. Sin embargo, si se trata de organizaciones más avanzadas, puede hacer significar heces o pene. Inclusive, Fennikel menciona que el significado de pene sobre la propiedad robada es bastante común, por lo que hablábamos de Lacan, ¿no? Y explica por qué hay una mayor frecuencia en este padecimiento en mujeres. Robar un pene como un tipo de venganza por no haberle dotado de uno, tomando el complejo de castración femenina. Bueno, que esto tengo mis bebés, no sé, ¿no? O sea, no es que queramos pene, ni un falo, ni que me lo hayan robado, ni me lo hayan quitado, sino es más bien lo que representa la ley paterna, ¿no? El orden, la confianza, la fe, la estructura, lo que la madre le roba a uno, le quita a uno, se apropia de uno, ¿no? Entonces lo que ahora yo necesito es robarle a esta madre lo que me ha quitado, que es mi seguridad, mi confianza. Y bueno, sin embargo, también nos indica que puede suceder también en el hombre una situación similar en donde robar un pene puede deberse a querer uno más grande, que es diferente a lo del padre. Sin embargo, la cleptomanía también puede ser explicada desde el punto de vista de la perversión, transgredir la ley o detener el significado de hacer algo en forma secreta y significar con ello la masturbación. Siguiendo con este punto de vista, objeto robado es un fetiche. Pues, pero si es un fetiche, es algo que se quiere y se desea, ¿no? O sea, y si lo vemos, como lo estamos leyendo y lo estamos entendiendo, no tiene un significado en sí, lo que se roba, sino es el bienestar que genera, ¿no? De la descarga pulsional. Dice Steckel en su artículo Sexual Root of Kleptomania, explica el robo como un símbolo de un conflicto sexual o en algunos casos explica el objeto robado como un objeto fetiche. Cita el caso del doctor Goss en el que la paciente decía, en aquel momento estaba obligada a tomar esos objetos, no eran cosas que me complacieran, lo tenía que tomar y no tenía paz hasta que lo hiciera. El tipo de cosas que robaba eran anillos, brazaletes, guantes, pequeñas bolitas, las cuales tienen un fuerte significado sexual. Artículo en la que ponemos algo. Lo que movía a la paciente era tomar algo prohibido y secreto, tomar el pene en sus manos. Gross explicaba el comportamiento de esta paciente de la siguiente forma.
Tomar algo prohibido secreto es relativo a dos motivos, al deseo sexual y al impulso de robar. Esta asociación transfiere el motivo sexual al motivo de robar. Entonces, cuando queda fijado como un símbolo robar, como representante de un deseo de gratificación sexual, y es entonces cuando se convierte en un deseo irresistible como el instinto sexual. Asimismo, nos habla sobre algunos estudios y relaciones que se han hecho entre el robo y anormalidades en la vida sexual de las personas. Tal es el caso de un hombre que solo robaba zapatos a lo largo de toda su vida. Otro que tenía una colección de calzones de mujeres robadas. Refiere algunos casos en los que algunas mujeres no pueden tocar el objeto robado. Específicamente, hablan de un caso en el cual una mujer, antes de robar, experimentaba mucho miedo y mucho remordimiento después de robar, además de que no podía volver a tocar el objeto robado, pareciendo así que el objeto en cuestión eran los genitales. Dice, Olgu Sunumu nos presenta un caso en que el paciente fue diagnosticado como fetichista y cleptómano, el cual creo puede ilustrar bien este tipo de cleptomanía. Un paciente de 32 años fue enviado a la corte por haber entrado a una casa y robar 3 máscaras y una falda. La historia de robos del paciente comenzó a la edad de 13 o 14 años, fundamentalmente robando faldas, vestidos y máscaras con los cuales se masturbaba después del robo, imaginando que estaba con una mujer que admiraba y posteriormente desechaba o quemaba los objetos robados. Y dice, Abraham establece que en la cleptomanía el paciente se siente lastimado o descuidado en cuanto a pruebas de amor o perturbado en la gratificación de su líbido. En este sentido, se procura a sí mismo sustituto de placer perdido y al mismo tiempo toma venganza sobre lo que ha causado sufrimiento. Dice, Alexander estableció 5 posibles explicaciones a la cleptomanía. Una reacción a las actitudes de la madre durante la etapa oral. Envidia del pene en la mujer. 3, reacción contra la herida. 4, competencia. 5, impulso sexual. Así como sustenta que robar es una reacción a un profundo sentimiento de inferioridad, brindándole una sensación de rudeza. Este sentimiento de inferioridad es la expresión de un deseo de obtener las cosas sin tener que trabajar para obtenerlas. Dice, Anna Freud también hizo aportaciones sobre casos de cleptomanía. Participó en un estudio de 12 niños que robaban y mencionaban que robar es un intento de recuperar de la madre todas aquellas cosas que le privó al bebé, generalmente satisfacciones orales y anales. En este estudio, Menaker concluye que esta conducta viene de familias en donde el niño percibe a una madre fálica y castrante y la figura del padre es percibida como débil. En su inconsciente no solo no sabe quién es el poseedor del pene y si él debe adoptar una actitud femenina o masculina. Dice entonces que robar es una reversión de una actitud femenina pasiva en una posición activa. En un artículo, Arnold Allen nos comparte un caso en el cual se refleja la tesis de Maneker y Alexander, un hombre de 27 años. Llega a la terapia diciendo que no sentía que estuviera funcionando al 100%, sin poder terminar su tesis de doctorado y por ende sin poder acceder a un puesto más alto. Asimismo, tenía una relación un tanto complicada con su esposa como con su madre, principalmente por la dificultad de no saber qué actitud asumir, si tomarla del esposo y padre o seguir siendo el hijo de mamá. El paciente era más grande de 2 hermanos. Su madre era percibido como una mujer castrante y controladora con el padre, la cual buscaba como denigrarlo y despreciarlo. El paciente ligaba la feminidad a la fortaleza y la debilidad a la masculinidad. Para el paciente era muy confuso que la madre lo incitaba a temer
la competencia e incluso el paciente ganó varios premios por competencias en la escuela por trabajos hechos por su madre. La madre buscaba mantenerlo como un bebé y bajo una desmesurada protección. Expresaba no sentir que encajaba con sus pares, no estar seguro en su rol y tener un autoconcepto de ser afeminado. A la edad de 9 años nace su hermana y entonces, especialmente juguetes, lo cual cumplía algunas funciones, entre las cuales estaba defenderse en contra de la ansiedad, del deseo de que le dirán cosas. Al tomarla de manera agresiva, de alguna manera lo que expresaba era: no es verdad que soy débil, de hecho soy bastante fuerte como mi madre, sin dejar de lado la gratificación que le generaba el hecho de proveerse de cosas de las cuales se sentía privado. Otra función que cumplía al robar era buscar ser descubierto y castigado por su madre, y aunque por un lado se sentiría remordimiento, también sentía temporalmente cercano a la madre, de la cual se sentía alejado y privado. Que por cierto, esta paciente, que cuando ya la llevan a los separos, había dejado de ver a la mamá durante muchísimos años, muchos. Y, y en este episodio, una persona cercana que ella buscó en esta llamada que dejan hacer en los separos, le llamó a esta persona y esta persona le habló a su mamá. Y sí le dijo que le perdonara, pero que le había avisado a su mamá. La mamá fue la que ayudó a pagar la multa, ¿no? Para que pudiera salir la hija. O sea, qué fuerte, ¿no? El significado de la madre. O sea, el acto, ¿no? La madre llegó, no entró a verla, pero estuvo ahí en el Ministerio Público. Esta paciente sabía que su mamá estaba afuera y que la mamá había logrado pagar la fianza, ¿no? Para que saliera su hija. Esto no provocó que se volvieran a ver, sino fue como un rescate, ¿no? O sea, llegó la madre a rescatarla. Dice, otra función que cumplía el robar es buscarse descubierto y castigado por su madre. Y aunque por un lado sentiría remordimiento, también sentiría temporalmente cercano a la madre, a la cual se sentía alejado y privado. Qué significativo, ¿no? Esto que le estoy contando de esta paciente. O sea, recuperó a la madre por un momento y por otro le dijo, mira de lo que he sido capaz para poder que tú estés aquí y me devuelvas lo que es mío. En fin, bueno, pues, y bueno, el tratamiento pues es una psicoterapia, ¿no? Fármacos, mayormente tratados para la impulsividad como antidepresivos y para el trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Los voy a dejar con el video nuevamente para terminar. Y bueno, pues me despido y quiero decirles que pues me voy a ir un ratito. Estoy pensando ya son 8 años y medio de estar aquí en Creativarte, de esta manera, de conversar con ustedes, de tener conversaciones con artistas, con colegas. Y ahora quiero hacer algo que continúe, pero con algo diferente, ¿no? Sí, va a seguir siendo un espacio creativo, un espacio de análisis, un espacio de conversación, pero le quiero dar un vuelco, ¿no? Entonces,
crear más puntos de conversatorios, tener más conversatorios con los que, para que el público puedan intervenir, intercambiar, preguntar, hacer comentarios y un espacio abierto para que podamos estar en vivo, ¿no? A través de las redes. Y bueno, pues eso lo tengo planeado ya para febrero, o sea que les deseo un buen año, unas lindas fiestas, un feliz inicio de 2024, un feliz término de 2023 y muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por permanecer. Nos seguiremos viendo en CEPAP, ahí voy a seguir, pero ya por un momento voy a dejar un rato descansar a Creativarte. Y CEPAP, pues me voy a ir en diciembre y enero y nos vemos en febrero, primero Dios. Les mando un abrazo, un beso, lo mejor de todo. Y gracias de todo corazón por estar aquí, de todo corazón. Y les vuelvo a compartir para finalizar. No, un momento más. Déjenme ponerle sonido. Y ya, aquí está. I'm Sean. And I'm a kleptomaniac. I need you to put that down. Come with me. You fucking kidding me? You're the new girl, right? Emily? It's Elodie. Rochelle. Our dads work together. I heard about your mom. It's so tragic. Hey, Can you stop, Brady? You're hurting me. Brady, let go. Let's see who can get the best shit in the shortest amount of time. Winner takes all. And how do we account for taste? Highest price tag wins. Not bad. Your turn. What the hell is this? Spanx. Were you even trying?